Ya no puedo convencer a nadie, no puede ser. Miren, perspectiva de Sedapal. Si alguien me dice lo contrario, es que vive otro mundo. Desgraciadamente vive otro planeta. Desgraciadamente estamos un poco cegados de ignorancia, de desconocimiento, de poca lectura, poca información. Y se aprovechan de eso mucha gente, sobre todo los medios de comunicación. Y no permitamos eso, primero enterémonos de las cosas, cómo están caminando, y argumentemos con números, con cifras, con rigor, para defender por qué queremos que Sedapal siga creciendo, siga modernizándose. Mire, yo concluyo diciendo, tiene un buen desempeño financiero, mires por donde mires. Segundo, eficiencia operativa demostrada, porque los resultados lo dicen eso. Tercero, nivel de liquidez y endeudamiento buena, tan buena como las grandes empresas que existen en nuestro país. ¿Cuáles son sus fundamentos para decir que es una empresa viable desde todo punto de vista? Primero, su condición de monopolio regulado. Fijaros, es un monopolio natural regulado. Nosotros no tenemos competencia. Aprovechemos de eso para ganar más plata y demostrar que es posible que haya una empresa potente. Segundo, el vínculo que tenemos con el Estado, definitivamente. Por lo tanto, está ligado al tema de riesgo soberano. De alguna forma, nos sirve de aval el Estado por ser empresa del Estado. Tercero, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es la que hace ahora obras. Desde el año 2018 hay un acuerdo. Y luego transfiere esas obras a Sedapal para que Sedapal gestione o administre. Ya eso es una ventaja. El 30%, y esto es una cosa realmente interesante, el 30% de sus inversiones Sedapal va a autofinanciar. ¿Qué quiere decir eso? Con las utilidades que genera va a financiar sus obras de expansión, de modernización, de crecimiento. Y eso está muy bien. En lugar de transferir las utilidades a FONAFE, que para mí es un fantoche, es una barrera, es innecesaria, porque la conozco por dentro, las utilidades deben ser reinvertidas para que se modernice mucho más, en este caso, la empresa Sedapal. Y eso está en su plan de inversiones 2019-2023. Véase su documento, que está más públicamente disponible. Nivel de endeudamiento estable, promedio 2.400 millones de soles de deuda tiene en este momento Sedapal. Miren ustedes, comparen con el nivel de endeudamiento que tiene Petroperú. Tiene 5.000 millones de inversiones que tiene que hacer y tiene unas deudas espectaculares. Creo que nunca lo va a poder cubrir, porque es inmanejable esa deuda para Petroperú. Comparado con esto, nada. Y una cosa importante, la calificación crediticia que hacen empresas especializadas a deudas de largo plazo es de AAA+. AAA o AA, en este caso AA, ¿qué significa? Si tú calificas una empresa de 0 a 20, más o menos tiene una nota de 17 a 16. Y es una buena nota, casi sobresaliente. No lo digo yo, dice una empresa. No voy a decir el nombre de esa empresa, no quiero hacerle propaganda. Y ya está. Y AAA para su famosa capacidad de pago del fideicomiso que actualmente viene recaudando. Tiene un fideicomiso de recaudación, Sedapal. Una calificación de AAA. ¿Qué significa AAA? 20. No tiene problemas para pagar y cumplir ese compromiso. Y finalmente, su gestión se orienta en base a los principios los llamados de gestión corporativa. Gestión de buen gobierno corporativo. Eso está ya vigente, más o menos señalado desde el año 2013, cuando FONAFE sugiere, recomienda, orienta, promueve el famoso buen gobierno corporativo. Si logramos manejar estas cifras con meridiana claridad, estoy convencido que a nadie se atrevería a decir que esta empresa no es viable, porque de eso se trata. Los tiempos han cambiado y nosotros tenemos que tener la valentía, la capacidad y el rigor de decirle que esto no se privatiza por esto, sino tienen que ellos demostrarme lo contrario. Por lo tanto, ya no es un debate serio. Muchísimas gracias. Agradecemos la exposición del economista Alejandro Narváez, expresidente del directorio de Petroperú y docente de la Universidad Mayor de San Marcos. Con él estamos cerrando el tema, el derecho humano al agua y la salud. Abrimos el siguiente tema.
legalidad del Decreto Supremo 214-2019. Para ello, invitamos al congresista de la República, Marco Arana Segarra, representante del partido político Frente Amplio. Le damos la palabra y lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes, Luisa Izaguirre, secretaria general de SUTESAL, miembros de la mesa, colegas congresistas y sobre todo la ciudadanía que ha venido a este recinto congresal en un momento en que el Congreso no está respondiendo a las expectativas que tiene la ciudadanía en relación a cautelar bienes públicos, en relación a cautelar derechos fundamentales, sino por el contrario, está completamente asaltado por un conjunto de lobbies, de presiones, de corruptelas institucionales que escandalizan en el país y que impiden muchas veces que las leyes que debiéramos dar puedan ser leyes justas para la gente. Y de eso estamos hablando hoy, ¿no? Se constitucionalizó el derecho humano al agua potable, ¿no? Se modificó, lo hicimos el año 2016-17, una iniciativa que venía de los tiempos de Javier Díaz-Canseco, recogiendo la resolución de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua. Desde el Frente Amplio nosotros planteamos que no era solo importante recoger lo que había señalado la resolución de Naciones Unidas del derecho humano al agua, queríamos ir un poco más allá, ¿no? Lamentablemente en el debate político en el Congreso no hubo condiciones para ir un poco más allá, es decir, cuando hablamos del derecho humano al agua, y eso es la resolución de Naciones Unidas, no se cierra la puerta a la destrucción de las fuentes de agua, ni a la contaminación del agua, ni a la privatización del agua. Y nosotros creemos que es conveniente no solo usar el enfoque, desde el Frente Amplio, no creemos que es conveniente no solo usar el enfoque antropocéntrico que nos dice que los seres humanos tenemos derecho al agua, sino que había que ir a un enfoque más ecocéntrico, más ecoterritorial, por la cual el derecho del agua, no solo el derecho al agua, tenía que ir más bien avanzando en la lógica de lo que, por ejemplo, la Constitución ecuatoriana y boliviana han hecho, que es hablar de derechos de la naturaleza. Y entender que los seres humanos podemos tener derecho a usar ya no solo recursos naturales, los recursos naturales se pueden instrumentalizar, se pueden vender, se pueden mercantilizar, sino que hay determinados elementos de los ecosistemas y de la vida que se llaman bienes naturales comunes. Y un bien natural común, por definición, no le puede pertenecer a un privado. El bien natural común nos pertenecen a todos. Los recursos naturales pueden ser privatizados. Los bienes naturales comunes no pueden ni deben ser comercializados ni privatizados. Y de eso estamos hablando ahora cuando decimos que la gestión del agua para su aprovisionamiento en calidad, en cantidad, efectivamente es provisión, pero esa provisión de agua está vinculada a la necesidad de que existan fuentes naturales de agua que no sean dañadas, ni afectadas, ni contaminadas. Y entonces juntamos el tema de la gestión y la provisión del servicio a el tema de los derechos de la naturaleza. Y allí tenemos que hacer un cambio de mentalidad total, ¿no? Porque ya no es que el ser humano sea el rey de la naturaleza y dispone como quiere de los recursos naturales, sino, como decía el informe del Club de Roma, la naturaleza nos coloca unos límites. El crecimiento tiene unos límites. Y dentro de ese marco tenemos que comenzar a convivir nuevas relaciones con la naturaleza. Podemos cambiar las condiciones económicas, pero las condiciones naturales más bien nos van a hacer cambiar las condiciones económicas y sociales. ¿Y eso qué significa para nosotros? Yo quisiera en ese sentido plantear y poder brevemente compartir con ustedes
en el poco tiempo que tenemos, algo que ya se había dicho en 1854, fíjense, 1854, es decir, 33 años después de la independencia. Un jefe indio en Estados Unidos, al cual le quieren comprar sus tierras después que los habían arrinconado, los habían matado sus fuentes de vida, y el presidente manda a un militar para comercializar, comprar y vender las tierras que todavía querían quitarles. Y la respuesta del jefe indio al presidente de los Estados Unidos es la siguiente, que yo quisiera que la encarnemos. Dice: el agua cristalina que corre por ríos y arroyuelos no es solamente agua, sino también representa la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, dice, porque les estaban obligando militarmente, deben recordar también que la tierra es sagrada y deben enseñar a sus hijos que es sagrada y que cada reflejo en las claras aguas de los lagos cuenta los sucesos y memorias de las vidas de nuestras gentes. El murmullo del agua es la voz de mi padre y de mi madre. Los ríos son nuestros hermanos y sacian nuestra sed. Son portadores de nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben recordar y enseñarle a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y también son hermanos de ustedes. Y por tanto deben tratarlos con la misma dulzura con que se trata a un ser humano. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida. Él no sabe distinguir entre un pedazo de tierra y otro, ya que es un extraño que llega de noche y toma de la tierra lo que necesita. La tierra no es su hermana, sino su enemiga. Y una vez conquistada sigue su camino, dejando atrás las tumbas de sus padres, sin importarles, le secuestran la tierra a sus hijos. El río Rímac, que provee de agua a la Tarjea, se llamaba río hablador. Hablaba, río Rímac. ¿En qué momento lo volvimos mudo? ¿En qué momento lo volvimos el río que no puede expresar y traer vida? Lo convertimos en un río muerto. Y ese río muerto al que Sedapal le tiene que colocar un conjunto de sustancias químicas y hacer un procedimiento para que pueda volver a ser potable, separarle plástico, separarle metales pesados, separarle sustancias químicas, separarle sedimentos, ¿no? En todo ese proceso se incurren en costos. El agua natural, el agua que podía estar en condiciones perfectas para ser tomada, ha sido dañada. Y en esos costos lo que se nos quiere decir es que el Estado no debe intervenir, que eso debe estar en manos de privados. Y entonces tenemos un serio problema, que ciertamente es el decreto 214, ¿no?, sobre el cual hay que ir a fondo para garantizar que no pueda no se abran las puertas a la privatización. Sin embargo, yo quisiera decir que hay que ir un poco más allá. Menos mal logramos que salga la Ley de Protección de Cabeceras de Cuencas. Y la Ley de Protección de Cabeceras de Cuencas, ¿qué dice? Que no solo hay que garantizar el derecho humano al agua potable, sino que hay que proteger las fuentes naturales de agua. Y ahí tenemos un gran problema. La CONFIEP, la Sociedad de Minería, dicen que esa ley es contra las inversiones. Dicen que esa ley es contra la minería. Cuando en realidad lo que estamos buscando hacer es que se protejan las fuentes naturales de agua y se haga una gestión adecuada de ellas, garantizando el derecho de las comunidades que viven en esos entornos, para los cuales el agua no es solo agua potable. Uno de los problemas de la constitucionalización del artículo 7 del derecho al agua, que no lo dijo Naciones Unidas y lamentablemente en el debate del Congreso no se quiso recoger, nosotros lo planteamos, pero no se quiso recoger, es que había que garantizar el derecho no solamente al agua, sino el derecho del agua, que es previo al derecho al agua. Porque el derecho al agua, ¿qué significa? Que es sujeto de protección y de cautela. Quien la daña puede ser sancionado. Quien la daña tiene que pagar para que se pueda reparar,
Primero el principio de precaución, pero si el principio de precaución no se respetara, el principio de responsabilidad, o lo que llamamos el principio de contaminador pagador, que es un concepto secundario respecto del principio de precaución y del concepto de prevención. Y por eso es que la lucha por las fuentes de agua, ¿no?, como la que emprende doña Máxima Acuña, ¿no?, o como la que emprendimos en Cajamarca para salvar las lagunas, o en este momento en el Cerro Condorguaín, en Ayacucho, o en este momento en Cusco o en el propio Valle de Tambo, estamos librando una gran batalla, que es la misma por la no privatización del agua. En ese caso es porque no se privaticen las zonas donde se produce el agua. Porque ¿qué hacemos peleando? Que creo que es una lucha justa y hay que apoyarla y hay que respaldarla, y para eso estamos aquí, la no privatización de Sedapal. Pero luchemos también porque no se privaticen las zonas productoras de agua. Y por eso la lucha por la no privatización de Sedapal es también la lucha de los defensores del agua en el Valle del Tambo, o allá en Conga, o en Huancabamba, o en Ayabaca, o en Cusco. Es una sola lucha. Y en ese sentido creo que es muy importante, y con esto quisiera terminar porque hay muchos temas que sacar adelante, etcétera. Yo creo que es muy importante que nos demos cuenta que lo que está en juego no solamente es un derecho social, el derecho humano al agua, es también un derecho ambiental. No solo es justicia social, ¿no?, es también justicia ecológica. No solamente es justicia y transparencia de la gestión de los servicios públicos, es también, y esto es fundamental, es también derechos ecoterritoriales. Es decir, cómo cuidamos el territorio, cómo cuidamos la naturaleza. Y allí no solo por nosotros, por las futuras generaciones. Así que esta lucha vale la pena, no solo para que nosotros salgamos adelante ahora, sino para que nosotros seamos recordados por los que vienen detrás, por los nietos y los bisnietos, que sepan que nosotros no abdicamos, no miramos al otro lado, sino que nos jugamos también por los derechos de la naturaleza y de las futuras generaciones. Y en ese contexto es que creo que hay que dar la lucha, que es mucho más profunda, mucho más exigente, mucho más radical, si quieren, por la no mercantilización de la naturaleza, por los derechos de la Pachamama, o que los aymaras y los pueblos amazónicos y los quechuas llaman la defensa de la Yacu-mama, de la madre agua. Para quienes somos creyentes, San Francisco decía la lucha por la hermana agua. De eso se trata. No es una lucha simplemente por más, menos litros, por solo la empresa pública, es el derecho y la lucha por la defensa de la vida, que es la más fundamental de todas. Y en ese sentido hay que recordar que, lo mencionaron en antes, somos, nuestra Tierra, nuestro planeta, es conocido como el planeta azul, visto desde fuera. ¿Por qué? La mayor parte es agua. Y quienes caminamos en esa tierra somos llamados humanos. Etimológicamente, ¿qué es humano? Vienen de dos letras, de dos palabras latinas. Humus, humano, humus, huma, que significa tierra, tierra fértil, que significa arcilla, que significa lodo. De ahí viene nuestro nombre ser humano, de la tierra. Y el otro prefijo que es ano, cuando dicen peruano, de Perú, humano, del humus, de la tierra, del agua. Por eso es que lo que está en juego es la vida misma, y allí tenemos que ir. Y en esa lucha no nos arrodillamos, en esa lucha no nos paran, en esa lucha se juega nuestro presente y el futuro del planeta y de nuestros hijos y de toda la vida. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del congresista de la República, Marco Arana Segarra. A continuación, vamos a escuchar la exposición de la congresista de la República, Marisol Espinosa Cruz, promotora y organizadora de este importante evento. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Primero señalar, como ya les había indicado cuando empezamos,
cuando inauguramos el evento, una de las preocupaciones que tenemos no es de ahora, sino de siempre. Una lucha permanente por la defensa de los recursos naturales, por la defensa no solamente de las cabeceras de cuenca, sino también de nuestros páramos, que son fuentes de agua natural a lo largo de nuestra cordillera. Creemos que el agua no solamente es un tema fundamental respecto al derecho a la vida, sino que también es un elemento clave considerando nuestra propia ubicación. Los incas se ubicaban básicamente en la sierra. Sin embargo, cuando vinieron los españoles, los pueblos los ubicaban alrededor de los ríos, alrededor de las fuentes de agua, cercanos, pero no olviden que nuestras construcciones son básicamente, empezando por Tumbes, terminando por Tacna, una costa que es básicamente desierto. Hemos conquistado el desierto a través de represas. Todavía Tumbes no tiene unas represas, pero tiene el famoso río Tumbes, y a partir de ahí es que se ha ido generando fuentes de agua en el medio del desierto. Ese es un reto, un desafío y un costo también. Un costo para los estados, y esos costos también se tienen que financiar. Hay una prédica continua de que yo tengo derechos, pero también no olvidemos que también hay deberes. Y en estos deberes implica también pagar el servicio del agua. Significa ampliar el servicio del agua. Generar no solamente el agua potable, sino también el servicio de saneamiento. Y el servicio de saneamiento requiere adicionalmente plantas de tratamiento de agua potable. Pero cuando nos ponen el agua, aplaudimos. Si nos ponen el alcantarillado, también. Pero cuando llega el momento de instalar la planta de tratamiento de aguas residuales, nadie la quiere. También tenemos que formar conciencia y tomar conciencia frente al tema del agua. El Perú, bueno, en el mundo, si volvemos a el agua en el mundo, ya no voy a repetir lo que todos hemos insistido. Vivimos en medio del agua, esta es la proporción del agua en el mundo, y básicamente el Perú también es una gran reserva de agua. La situación hídrica, si nosotros miramos la situación hídrica del Perú, estamos en el ranking número 8, de acuerdo a los recursos de agua, después de Brasil, Rusia, Canadá, Indonesia, China, Colombia, Estados Unidos, y tenemos más o menos 1.89% del agua superficial. Si pasamos, vemos también que el Perú es un paraíso del agua. Nuestra costa, nuestra sierra, nuestra selva, básicamente fuentes de agua, más de 1.386 millones, y el 71% de la superficie se encuentra cubierta también de agua. Si avanzamos y vemos, a pesar de que estamos rodeados de fuentes de agua, tenemos un gran problema, lo que decía, el tema de la cobertura, la gran brecha que todavía tenemos para el servicio del agua potable. Si nosotros vemos Talara, desierto, zona productora de petróleo, zona de riqueza natural, sin embargo, el agua en esta zona puede costar un metro cúbico 13 soles. 13 soles. Pero si vamos a Pucallpa, cuesta 30 soles, o vamos a Nazca, cuesta 50 soles. En Pasco 50 soles y en Nazca 7 soles. Definitivamente podemos ver que los costos del servicio, no del servicio, lo que cuesta un metro cúbico de agua, todavía sigue siendo un problema y queremos ingresar como miembros de los países desarrollados. Este es un reto y un desafío. El agua no solamente como derecho humano, sino el agua como servicio y el agua como una necesidad para garantizar el desarrollo de cada uno de todos, de cada uno de los ciudadanos que habitamos en este territorio. Ya
el especialista, el doctor Lazo, habló sobre cómo deben de entenderse el derecho humano al agua. Y aquí sí quisiera señalar como autora de la iniciativa, una de las autoras de la iniciativa del derecho al agua con el proyecto de ley 272, no sé si lo puedes exponer. Ese es el proyecto de ley, el 272, que incorpora a la Constitución. Es una de las primeras reformas que hizo este Congreso. Lamentablemente como que no se ha dado mucha importancia, pero fue la primera reforma constitucional. Ahora que están de moda las reformas constitucionales, este Congreso hizo la primera reforma a duras luchas, incorporando el derecho al agua. Nuestro proyecto de ley, mi proyecto de ley planteaba el derecho humano como un derecho fundamental e irrenunciable. El agua se constituye en patrimonio de nuestro país y en un bien estratégico para el desarrollo de nuestra nación y es esencial para la vida. El dominio sobre el agua es inalienable, imprescriptible e inembargable. Cuando salió la ley, es producto también del debate, se consideró: el Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal constituye un bien público. Es un bien público. El Estado está constitucionalizado que es un bien público, no es un bien de lucro. Pero además constituye patrimonio de la nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible. No se incorporó lo de inembargable. Pero definitivamente que el agua es fundamental para el desarrollo. Y yo ya no voy a ahondar en todo lo que nos han señalado los especialistas. Y también quiero felicitar a los dirigentes de asentamientos que nos acompañan, a los amigos de Sedapal, a quienes están aquí acompañándonos para difundir la importancia de la defensa del agua. Y aquí yo sí quisiera también decirles a todos ustedes que tenemos más de 10 años diciendo vamos a trabajar por el agua, pero todos repetimos conceptos que no son actuales para defender el derecho al agua. ¿Y cuál es la mejor prueba en un debate? Yo puedo decir 1000 cosas, pero si yo no logro sustentar lo que digo, no tengo argumentos para debatir. Por eso es importante, yo quiero felicitar al doctor Narváez, quien ha hecho una excelente exposición, porque yo con argumentos puedo debatir. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos en el país. Nos levantamos, gritamos, pero no solamente es la protesta. No es la protesta por la protesta. Tenemos que decir, ¿por qué tengo que defender una empresa de agua como Sedapal, una empresa pública? Porque simple y sencillamente es una empresa rentable. ¿Por qué nos ganan en los debates cualquier persona? Porque al toque nos arrinconan y nos dicen tú eres estatista, tú eres antipromotora de la inversión. Precisamente porque defiendo los recursos de mi país, y este es el gran problema. Hasta ahora todos nos quejamos de la corrupción, todos nos quejamos de la gran situación que vive el país, pero ¿quién pone un paso adelante para decir, esta es mi propuesta, vamos a cambiar el país? ¿Y cómo lo puedo cambiar yo desde mi casa? Educando a mi hijo, a mi hija, a respetar a las otras personas. Educando a mis hijos, sabiendo cuáles son las competencias de cada poder del Estado. Al Congreso se le atribuye toda la corrupción, la judicial, la política. El Congreso es un centro de debates donde están representados todos, y no vinieron al azar, fueron elegidos, nos guste o no nos gusten, pero no se trata de tolerar, se trata de empezar a respetar a las personas porque todas tienen dignidad, todas tienen derechos, y todas las personas también tienen derecho a ser escuchadas, pero también nosotros tenemos derecho y propuestas para rebatir lo que no estamos de acuerdo. A nosotros nos critican por las leyes, y efectivamente estamos ante
una propuesta legislativa, pero es del Congreso este decreto que da el gobierno. Es ejecutivo. A través se quejan del obstruccionismo. ¿Acaso no fue este Congreso a pedido del Ejecutivo que le otorgó facultades? Si no lo hubiéramos hecho, nos hubieran gritado en la calle: obstruccionista, no le das facilidades. Se le dieron las facilidades y miren lo que dan.